sé lo que estás pensando. ¿Qué clase de madre haría esto? Pero antes de juzgarme, tienes que escuchar toda la historia. No ocurrió de la noche a la mañana. Nada lo hace. Hubo señales, pequeñas cosas aquí y allá que ignoré. Y ahora estoy aquí, en mi propia cocina, con el corazón acelerado, preguntándome cómo fue que llegamos a este punto. Era una tarde de martes, llovía como siempre. Ese tipo de lluvia que te hace sentir atrapada. Atrapada en tu casa, atrapada en tu vida. Y, sobre todo, atrapada en un matrimonio que hace tiempo se había enfriado. Mi esposo, Richard, se había ido a su noche semanal de póker, una excusa conveniente para escapar de nuestros silencios incómodos. Y Jaque, mi hijo de mi primer matrimonio, estaba en casa. Como siempre, nos encontrábamos en la cocina, compartiendo una botella de vino y hablando de todo menos de aquello de lo que no podíamos hablar. Miré a Jaque sentado frente a mí, y no pude evitar notar cuánto había cambiado. No solo físicamente. A sus 24 años, ya no era el adolescente torpe que había criado, sino que, emocionalmente, se había convertido en alguien en quien podía confiar, alguien que me entendía de una manera en la que Richard nunca pudo. Comenzó con pequeñas cosas, ya sabes, conversaciones sobre el trabajo, la vida, lo que podría haber sido. Me decía a mí misma que solo era una charla inocente, una madre buscando consuelo en la compañía de su hijo. Pero no lo era. No realmente. Había una tensión no dicha entre nosotros que ninguno reconocía, pero ambos sentíamos. Esa noche, mientras tomábamos nuestro vino, Jaque me miró de una manera que se sentía diferente. Sus palabras, también, eran diferentes. No tienes que quedarte con él, mamá, dijo, su voz firme pero suave, sus ojos encontrándose con los míos con una seriedad que me inquietó. Me congelé, con la copa de vino a medio camino de mis labios. Nunca había dicho algo así antes. Habíamos eludido el tema de mi matrimonio durante años, pero esto era nuevo. Me reí, como cualquier madre sensata haría. Jaque, ¿de qué estás hablando? Él no rió. Ni siquiera parpadeó. Estás miserable, mamá. Te mereces algo mejor. Ambos lo merecemos. Mi corazón dio un vuelco. De repente, la habitación se sentía más pequeña, el aire más denso. Dejé mi copa, mi mano temblando apenas. Jaque. ¿Podríamos irnos, mamá? Continuó, inclinándose hacia adelante. ¿Solo nosotros dos? Empezar de nuevo. Sin más pretensiones. Ahí estaba, eso que no me había atrevido a decir en voz alta, eso que ambos sabíamos que había estado hirviendo bajo la superficie durante demasiado tiempo. Jaque no solo estaba hablando de que yo dejara a Richard. Estaba hablando de algo completamente distinto, algo que ninguno de los dos tenía el valor de reconocer plenamente. Quería decir algo, cualquier cosa para romper el hechizo bajo el que estábamos. Pero la verdad era que una parte de mí no quería romperlo. Una parte de mí quería huir, dejar todo atrás y empezar de nuevo, justo como Jaque había dicho. Antes de que pudiera responder, la puerta de entrada se abrió con un chirrido. Richard había vuelto. El sonido de sus pesados pasos resonó en la casa, devolviéndonos a la realidad. Tomé la mano de Jaque, mi voz apenas un susurro pero urgente. «Rápido, antes de que nos descubran, hijo». Los pasos de Richard resonaban por el pasillo mientras Jaque y yo nos quedábamos congelados en la cocina. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo escucharía en cuanto entrara en la habitación. Apreté la mano de Jaque por un breve momento, como si intentara anclarnos a ambos en la realidad. Lo que acababa de suceder entre nosotros no podía deshacerse. Pero tenía que ocultarse. Solté su mano justo a tiempo. Richard entró en la cocina, ajeno a la línea invisible que Jaque y yo habíamos estado bordeando. Su expresión era indiferente, incluso cansada. ¿Día largo?, pregunté, mi voz demasiado casual, demasiado forzada. Me ocupé en lavar los platos, desesperada por actuar con normalidad. Sí, gruñó, arrojando su chaqueta sobre la silla y tomando una cerveza de la nevera. ¿Cómo está todo aquí? Bien. Tranquilo.
Le di la espalda, fregando un plato impecable solo para distraerme. Jake, siempre calmado bajo presión, respiró hondo y se recargó casualmente en el mostrador, su rostro una máscara inmutable. Solo estaba acompañando a mamá. Hablábamos sobre, ya sabes, planes para el fin de semana. Su voz era firme, su mentira fluida. Richard asintió distraído, demasiado cansado para interesarse. Nos miró, y por un momento sentí que el estómago se me tensaba. ¿Podría verlo? La tensión que flotaba en el aire, el secreto que ahora compartíamos. Pero Richard nunca notaba mucho. Voy a acostarme temprano. Tengo que madrugar mañana. Tan pronto como subió las escaleras, Jake y yo nos quedamos solos otra vez. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Podía sentir sus ojos en mí, esperando que dijera algo, cualquier cosa que explicara lo que acababa de suceder, lo que casi había sucedido. Pero, ¿qué podía decir? Me volví hacia él, mis ojos buscando en su rostro una forma de salir del lío que habíamos creado. Jake, no puedes solo. Sé lo que dije, mamá. Me interrumpió, su voz baja pero firme. Lo dije en serio. Tragué saliva, sintiendo el peso de sus palabras sobre mí. No podemos hacer esto. ¿Entiendes? Simplemente no podemos. Sus ojos se suavizaron, pero su expresión permaneció decidida. No estoy diciendo que debamos hacerlo. Solo quiero que seas feliz. No quiero verte así. Más, fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, porque la verdad era que Jake no estaba equivocado. Había estado fingiendo durante años. Había jugado el papel de la esposa perfecta en un matrimonio que poco a poco me asfixiaba, pero admitirlo en voz alta era como lanzarse al vacío sin una red de seguridad. No sé qué hacer, susurré, más para mí misma que para Jake. Él se acercó, su voz suave pero llena de una intensidad que no había visto antes. ¿Lo resolveremos? Pero no esta noche. No aquí. Él está arriba. ¿Y si no tenemos cuidado? No terminó la frase, pero ambos sabíamos lo que quería decir. Si Richard se enteraba de lo que acababa de suceder entre nosotros, de lo que casi admitimos a nosotros mismos, no solo destrozaría nuestra familia. Destruiría todo. Asentí, apenas capaz de mirar a los ojos de Jake. Vete a tu habitación. Hablaremos mañana. Él dudó un momento, como si quisiera decir algo más, pero luego se dio la vuelta y salió de la cocina. Me quedé allí sola, sintiendo el peso de lo que casi había sucedido presionándome como una carga física. Miré el reloj, cada tic un recordatorio de que el tiempo se acababa para tomar una decisión. ¿Y ahora? ¿Qué hago con esto? No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Me quedé en la cama junto a Richard, su respiración pesada llenando la habitación mientras mi mente repasaba los eventos de la noche. Jake había cruzado una línea. No, ambos la cruzamos, y sabía que una vez cruzada una línea así, no hay vuelta atrás. Pero una parte de mí, una que no quería reconocer, no estaba segura de si siquiera quería regresar. A la mañana siguiente el sol salió como cualquier otro día, pero todo se sentía diferente. El aire estaba denso con palabras no dichas. Richard ya había salido de la casa antes de que yo bajara, inmerso en su rutina de trabajo habitual que nos daba Jake y a mí el silencio que necesitábamos pero no queríamos. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Jake estaba sentado en la mesa de la cocina cuando entré, una taza de café en sus manos, su mirada perdida. La tensión de la noche anterior se sentía en el aire entre nosotros, ninguno quería ser el primero en romper la frágil paz. Me ocupé de preparar té, aunque mis manos temblaban ligeramente mientras hacía los movimientos. Sentía su mirada sobre mí, y me costaba fingir que todo estaba bien, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado, ¿no? No dormí, dije finalmente, dándole la espalda, mirando la tetera como si tuviera las respuestas que buscaba. Yo tampoco, respondió él, su voz suave, casi un susurro. No había reproche en su tono, ni presión, solo una simple declaración de hecho.
Pero el peso de esas palabras se instaló en la habitación entre nosotros, innegable. Me giré para mirarlo, recostándome en la encimera con los brazos cruzados. Jaque, tenemos que hablar. Sobre anoche. Sobre lo que dijiste. Suspiró, pasándose una mano por el cabello, su rostro mostrando el conflicto interno que estaba luchando. Lo sé, mamá. No debí decirlo de esa forma. Pero lo dije en serio. No tienes que quedarte en esta vida, fingiendo. Negué con la cabeza, sintiendo como la frustración familiar se elevaba dentro de mí. No es tan simple. Soy tu madre, Jaque. Esto no está bien. No estoy pidiendo más que honestidad, respondió, sus ojos clavándose en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. No tienes que quedarte con él. No por mí. No por nadie. Tenía razón, claro. En la parte lógica de mi mente, lo sabía. Pero el corazón rara vez sigue la lógica, y la situación era mucho más complicada de lo que queríamos admitir. No puedo simplemente irme, Jaque, dije suavemente, con la voz temblorosa. ¿Qué diría la gente? ¿Qué haría Richard? Esta es nuestra vida. No podemos simplemente huir. Jaque se levantó entonces, la silla rechinando contra el suelo al empujarla hacia atrás. Caminó hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de determinación y algo más, algo que no quería nombrar. No se trata de huir, mamá, dijo en voz baja. Se trata de ser libre. Se trata de elegir la felicidad. ¿No mereces eso? Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Aparté la mirada, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Me estaba pidiendo que eligiera entre la vida que había conocido durante años, por más infeliz que fuera, y la posibilidad de algo nuevo, algo desconocido, con él en el centro de todo. Pero, ¿podía hacer eso? ¿Podía realmente alejarme de todo? Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta principal se abrió y la voz de Richard retumbó desde el pasillo. Olvidé mi maletín. El pánico me invadió. La expresión de Jaque cambió al instante, y sin pensarlo, lo tomé del brazo y lo jalé al pequeño armario de la despensa junto a la cocina. Nos quedamos allí, apretados el uno contra el otro en el espacio reducido, escuchando mientras Richard se movía por la casa, sin saber que estábamos allí. Mi corazón latía tan rápido que pensé que lo escucharía en cuanto entrara en la habitación. Podía sentir la respiración de Jaque contra mi piel, su cuerpo tan cerca del mío en ese espacio estrecho, y me maldije por dejar que las cosas llegaran tan lejos. Después de lo que pareció una eternidad, escuchamos la puerta cerrarse de golpe otra vez cuando Richard se fue. Solté el brazo de Jaque, mi mano temblando. Salimos de la despensa, y la tensión entre nosotros era casi insoportable ahora. ¿Ves? Jaque susurró, su voz baja y urgente. No podemos seguir viviendo así. Me giré de espaldas a él, con lágrimas llenando mis ojos. No sabía qué decir. Tenía razón. No podíamos seguir viviendo así. Pero, ¿cómo podría tomar la decisión que él me pedía? ¿Cómo podía dejar atrás mi vida? Y peor aún, ¿cómo podría dejar a mi esposo en tales circunstancias? Mientras estaba allí, con la mente girando, Jaque colocó una mano en mi hombro. No tienes que decidir ahora, pero tienes que decidir pronto. Mamá. No podemos esconderlo para siempre. Asentí, sin poder hablar, mientras miraba por la ventana, viendo cómo empezaba a llover de nuevo. Pasaron los días, pero el peso entre Jaque y yo solo crecía. Richard, felizmente ajeno a lo que sucedía bajo su propio techo, continuaba como si la vida fuera normal. Pero mi mundo se sentía de todo menos normal. Cada mañana me despertaba con la misma sensación de angustia en el estómago. Cuanto más esperaba, más difícil era deshacer el lío en el que estábamos. Jaque tenía razón. No podíamos seguir viviendo así. Pero la alternativa se sentía imposible. Una noche, Richard mencionó un viaje de negocios. Se iría por 3 días. Lo dijo con indiferencia, como siempre. Para él, los viajes de trabajo eran rutinarios,
una escapatoria fácil de la monotonía del matrimonio. Para mí, sentí que se había activado una cuenta regresiva. 3 días sin Richard significaban 3 días en los que Jackie y yo estaríamos solos, y ya no estaba segura de confiar en mí misma. La mañana en que Richard se fue, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Tan pronto como se fue, Jackie se acercó a mí, sus ojos oscuros y llenos del peso de todo lo que no habíamos dicho. «Necesitamos hablar», dijo, su voz firme pero baja. Asentí, mi estómago retorciéndose de nervios. «Lo sé». Nos sentamos en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde todo había comenzado. Jackie no perdió tiempo. «No puedo seguir así, mamá», dijo en voz baja, sus ojos fijos en los míos. «No puedo seguir fingiendo que no pasa nada. Tienes que decidir. ¿Vamos a seguir viviendo así, escondiéndonos? ¿O vas a dejarlo?». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Mi corazón latía con fuerza. Sentí como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de saltar hacia lo desconocido. «Jackie, yo... no sé qué hacer», susurré, con la voz quebrada. «Esto no se trata solo de dejar a Richard. Esto se trata de nosotros. Esto... lo que está pasando entre nosotros. Está mal». Jackie desvió la mirada por un momento, con la mandíbula apretada. Cuando volvió a mirarme, su expresión era dolorida pero determinada. «¿Lo está? ¿O solo está mal porque todos dicen que está mal? Tú y yo sabemos que esto es más que un error». Me levanté abruptamente, sintiendo que me faltaba el aire. «Jackie, basta, por favor. Me estás pidiendo que destruya todo. Mi matrimonio, mi vida. Te estoy pidiendo que seas honesta contigo misma», me interrumpió, levantándose también. «No digo que sea fácil, pero no tienes que quedarte atrapada en una vida que te hace miserable». Las lágrimas llenaron mis ojos. «¿Y luego qué, Jackie? ¿Huimos juntos? ¿Empezamos de nuevo en algún otro lugar? ¿Qué clase de vida es esa?». Se acercó más, su voz suave pero firme. «Una vida real, no esta mentira en la que estamos viviendo ahora». Me giré, envolviendo mis brazos alrededor de mí misma como si pudiera protegerme de la verdad. No quería admitirlo, pero Jackie tenía razón. Había estado mintiéndome a mí misma durante años, pero la idea de dejarlo todo me aterraba. Y aún así, la idea de seguir así, viviendo con este secreto, era insoportable. Jackie se quedó allí, esperando a que dijera algo. Sentía el peso de su mirada sobre mí, su presencia tanto reconfortante como abrumadora. Finalmente, lo miré, mi voz apenas un susurro. «Si dejo a Richard, no podré deshacerlo. No habrá vuelta atrás». Jackie asintió, su expresión solemne. «Lo sé. Pero a veces volver atrás no es una opción». Me limpié las lágrimas de las mejillas, con el corazón acelerado. ¿Podría realmente hacer esto? ¿Podría dejarlo todo y empezar de nuevo? Y si lo hacía, ¿qué pasaría entre Jackie y yo? ¿Podríamos mantener los límites entre nosotros sin que se desdibujaran aún más? ¿O ya estaban desdibujados más allá de lo posible? Antes de que pudiera responder, la puerta principal crujió al abrirse. Me congelé, mi mente en caos. Richard no debería regresar hasta dentro de 2 días. Escuché su voz desde el pasillo, irritado y cansado, olvidé mi pasaporte. Mi corazón latió acelerado. Los ojos de Jackie se encontraron con los míos, llenos de la misma desesperación que yo sentía. Sin pensarlo, lo tomé del brazo y lo llevé al pequeño armario de la despensa junto a la cocina, como antes. Nos quedamos allí, sin aliento, con el corazón latiendo mientras los pasos de Richard resonaban por la casa. El aire entre Jackie y yo estaba cargado de todo lo no dicho, todo lo que estábamos escondiendo. Podía sentir la tensión radiando de él, los sentimientos no expresados que se habían estado acumulando durante tanto tiempo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchamos la puerta cerrarse de nuevo. Richard se había ido. Solté el brazo de Jackie, con las manos temblando. La realidad de lo que casi había sucedido se asentó sobre mí como una niebla densa.
No podíamos seguir haciendo esto. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Pero tampoco estaba lista para destruirlo todo. Jaque me miró, su expresión inescrutable. Mamá, no podemos seguir escondiéndonos así. Respiré hondo, mi mente a toda prisa. Tenía que tomar una decisión, y rápido. No podía vivir más en este limbo. Pero, ya sea que eligiera dejar a Richard o encontrar una manera de arreglar el desastre entre Jack y yo, una cosa era segura. Nada volvería a ser igual.